Fue humillada frente a todos, pero él, el dueño de la fiesta, la defendió. Ella era solo una camarera y él, un millonario acostumbrado a no sentir nada, hasta que la vio a ella. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El espejo del modesto baño de la universidad, con sus azulejos viejos y la luz amarillenta de un fluorescente parpadeante, devolvía a Isabela Castillo el reflejo de un cansancio profundo que se anidaba en sus ojos color miel. Eran las 7 de la mañana, y la joven de 23 años ya llevaba 2 horas en el campus de la Universidad Central del Ecuador, aprovechando la quietud de la biblioteca vacía para adelantar sus estudios antes de que la jornada académica comenzara a bullir. La taza de café recalentado, una mezcla barata y amarga que era su desayuno diario, se enfriaba en sus manos mientras repasaba, por tercera vez, las intrincadas notas de administración financiera. «Isa, te vas a matar estudiando así», murmuró para sí misma, sus dedos delgados y manchados de tinta acariciando los cabellos castaños que, rebeldes, se escapaban una y otra vez del moño improvisado. Su reflejo, aunque delicado en sus facciones, revelaba una madurez precoz, forjada por los años de esfuerzo y sacrificio que cargaba sobre sus hombros. En ese instante, su celular vibró discretamente sobre la mesa de estudio, iluminando la pantalla con el nombre de Sofía Guamán, su mejor amiga y compañera de apartamento. El mensaje era breve pero tentador. «Chica, tengo una propuesta de trabajo que te podría interesar. Evento esta noche. Pagan $300 por 6 horas. Se necesita uniforme formal. ¿Te animas?» Isabela suspiró. $300 significaban el alivio de al menos 2 semanas de comidas en el comedor universitario o la mitad del valor de la mensualidad de su beca parcial, que siempre amenazaba con retrasarse. Sus dedos volaron sobre el teclado, la necesidad primando sobre cualquier duda. «Necesito. ¿Qué tipo de evento?», escribió con la rapidez de quien está acostumbrado a aceptar cualquier oportunidad que se le presente. La respuesta de Sofía no se hizo esperar. «Fiesta de lanzamiento inmobiliario, gente adinerada, solo servir tragos y sonreír. Fácil». Isabela casi se rió del término «fácil». Nada en su vida había sido fácil desde que decidió dejar la casa de su madre en el barrio de Carapungo, en la periferia de Quito, para buscar una vida mejor en el centro de la capital ecuatoriana. El pequeño apartamento de 40 metros cuadrados, que compartía con Sofía y otra compañera, se llevaba más de la mitad de lo que ganaba en su trabajo de medio tiempo como asistente administrativa. Los trabajos extras, como camarera en eventos, eran sus salvavidas, la mantenían a flote en un mar de cuentas por pagar y sueños por alcanzar. «Dirección», tecleó, ya sabiendo que la respuesta sería un rotundo sí. «Ático en el barrio de La Floresta, calle Reina Victoria 200, a las 7 de la noche, uniformada, falda negra, camisa blanca, zapatos cerrados. El jefe es un poco quisquilloso, pero paga bien». Isabela guardó el celular y regresó a sus libros. Le esperaban unas cuantas horas más de estudio. Luego las clases de la tarde, y por la noche estaría sirviendo champán a personas que gastaban en una sola velada lo que ella tardaba un mes en ganar. No le importaba. Un trabajo digno era un trabajo digno, y ella sentía un profundo orgullo por cada centavo que obtenía con el sudor de su frente y la fuerza de su voluntad. Era la única manera de construir el futuro que anhelaba. A las 6:30 de la tarde, Isabela descendía del autobús en la parada cercana al barrio de La Floresta, en el corazón de Quito, aún con el regusto amargo del café barato que había tomado como cena. El uniforme, prestado por Sofía, le quedaba un poco holgado, pero cumplía su función. Los zapatos de tacón bajo, un martirio para sus pies.
Acostumbrados a las zapatillas deportivas, le provocaban pequeñas punzadas, pero ella había aprendido a caminar con la elegancia que exigía la ocasión, una mezcla de gracia innata y determinación forjada por la necesidad. Aún así, el edificio en la calle Reina Victoria era el tipo de construcción que hacía que Isabela se preguntara cómo sería vivir en un lugar así. Una imponente estructura de vidrio y acero que se alzaba 16 pisos hacia el cielo, con plazas de garaje que, lo sabía, costaban más que su alquiler anual. El portero, un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable, la dirigió hacia el ascensor de servicio. «Ático, señorita, la fiesta ya ha comenzado», le indicó con voz pausada. El ascensor subió suavemente y Isabela respiró hondo, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de un aire denso de expectativa y resignación. Otra noche, otro escalón en la escalera invisible que, un día, la sacaría de la constante lucha por la supervivencia. Había aprendido a ver estos eventos no solo como trabajos, sino como oportunidades para observar, para estudiar cómo se comportaban, hablaban y negociaban las personas exitosas. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el ático, y a Isabela le tomó un instante procesar la grandiosidad que se desplegaba ante sus ojos. El ambiente era un espectáculo de buen gusto y ostentación discreta. Techos altísimos, ventanales que abarcaban del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad iluminada que la dejó sin aliento. Muebles de diseño que solo había visto en las páginas brillantes de revistas de decoración inalcanzables. «Usted debe ser Isabela». Una voz femenina y autoritaria llamó su atención, sacándola de su asombro. Una mujer elegante, de unos 40 años, ataviada con un impecable traje azul marino, se acercó con una sonrisa profesional, aunque distante. «Soy Patricia, coordino el evento». «Llegó justo a tiempo», afirmó con precisión. Isabela asintió, intentando ocultar el asombro que la inundaba. «Buenas noches. ¿Dónde necesito estar?», preguntó, su voz suave pero firme. «Le explico rápidamente. Hoy es el lanzamiento del nuevo proyecto de la empresa Hidalgo y Asociados, clientela VIP, así que discreción total. Va a circular con la bandeja de champán y canapés, siempre sonriendo, siempre educada». «¿Alguna duda?», Patricia articuló con voz monótona. «No, señora», respondió Isabela, sintiendo el peso de la bandeja plateada llena de copas de champán. «Perfecto. La cocina está por aquí. Tome una bandeja y empiece por el balcón. Y recuerde, es invisible. A estas personas no les gusta ser molestadas por los empleados», añadió Patricia, con una frialdad que heló a Isabela hasta los huesos. Isabela tomó la bandeja plateada, cargada de copas de champán burbujeante y delicados canapés, y se dirigió hacia el balcón, siguiendo las indicaciones de Patricia. El aire nocturno de Quito, fresco y vibrante, acariciaba su rostro, y la vista que se extendía ante sus ojos le robó el aliento. Abajo, la ciudad bullía con sus luces titilantes, el constante murmullo del tráfico y la vida que incansable seguía su curso. Pero allí arriba, en un mundo aparte, personas ataviadas con ropas de diseñador conversaban en voz baja sobre negocios millonarios, en un eco sordo de una realidad inalcanzable. «Con permiso», murmuró Isabela en voz baja, ofreciendo champán a un grupo de hombres trajeados, sus rostros impasibles. Ellos tomaron las copas sin siquiera dirigirle una mirada, inmersos en una conversación sobre tipos de interés, inflación y las fluctuaciones del mercado. La frase de Patricia resonó en su mente como una campana desafinada. «Es invisible». Por un momento, una punzada de desánimo la invadió. Era esto lo que quería para siempre, ser invisible para personas que poseían todo lo que ella anhelaba. Pero entonces, un destello de determinación encendió su mirada. Se recordó el diploma que estaba construyendo con tanto esfuerzo, el pequeño negocio que soñaba
con abrir algún día los sueños que la hacían levantarse cada mañana a las 5, incluso en los días más gélidos del amanecer quiteño. No sería invisible para siempre. Un día su nombre resonaría con fuerza, no con la discreción de una simple camarera. Desde un rincón estratégico de su propio ático, Ricardo Hidalgo observaba la fiesta con el distanciamiento de quien contempla una película ajena. Apoyado en la pared de cristal que daba al balcón, sostenía una copa de whisky que apenas había probado, sus ojos recorriendo a los invitados con una mezcla de aburrimiento y obligación profesional. A sus 32 años, Ricardo había aprendido que eventos como este eran pura escenografía. Personas fingiendo interés en apartamentos que valían más que sus propias fortunas, inversores adulando con la esperanza de futuras alianzas, socialités esforzándose por impresionar con conocimientos superficiales sobre el mercado inmobiliario. Todo era una farsa orquestada con maestría. Ricardo, necesito presentarte a Juan Carlos. La voz de su socio, Marcelo, interrumpió sus pensamientos. Él representa un fondo de inversión interesado en el proyecto del Valle de los Chillos. Ricardo asintió, su rostro adoptando automáticamente la máscara social que también dominaba. Sonrió, estrechó manos, pronunció las palabras justas, hizo las promesas necesarias, todo de forma mecánica, todo calculado. Así había funcionado su mundo durante más de una década, un engranaje perfecto en la maquinaria del éxito. Estaba terminando una conversación sobre proyecciones financieras cuando la vio. La nueva camarera circulaba por el balcón con una bandeja de champán y había algo diferente en ella, algo que trascendía su belleza natural, que contrastaba de forma impactante con la artificialidad de las otras mujeres presentes. Era la forma en que observaba todo a su alrededor, como si estuviera estudiando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle. Sus movimientos eran gráciles, casi etéreos, pero una tensión sutil en sus hombros sugería que no se sentía completamente a gusto, que cargaba con un peso invisible. Ricardo se encontró observando cómo ofrecía las bebidas, siempre educada, siempre con una sonrisa discreta, pero con una mirada que revelaba una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable. Cuando pasó cerca de él, Ricardo notó que sus zapatos parecían incomodarle y que el uniforme, aunque pulcro, le quedaba un poco holgado, como si no fuera el suyo. Champán. La voz de ella era suave, melódica pero firme, con una cadencia que le resultó extrañamente familiar. «Gracias», respondió Ricardo, tomando una copa. Sus dedos se rozaron brevemente y por un instante sus miradas se encontraron en un choque silencioso de mundos. Y él vio algo que hacía mucho tiempo no encontraba en los ojos de las personas que lo rodeaban: autenticidad, una cualidad tan rara como un oasis en el desierto. La camarera siguió su camino y Ricardo se descubrió siguiéndola discretamente con la mirada, como un observador atento en una obra de teatro. No era como las otras empleadas que habían trabajado en sus eventos. Había una dignidad innegable en su postura, una inteligencia brillante en sus ojos que lo intrigaba de una manera que pocas cosas lograban. «¿Quién es la camarera nueva?», preguntó a Patricia cuando ésta pasó cerca de él. Su voz apenas un murmullo casual. «Isabela, es su primera vez aquí». «¿Por qué?», respondió Patricia con un atisbo de curiosidad en su tono. «Curiosidad», mintió Ricardo, volviendo su atención a los invitados, pero era una mentira burda. No podía concentrarse en las conversaciones triviales ni en los apretones de manos vacíos. Sus ojos seguían buscando a Isabela entre la multitud, observando cómo navegaba con gracia entre los grupos, siempre profesional, siempre atenta a cada detalle. Había algo en la forma en que se movía que sugería que estaba absorbiendo todo: las conversaciones, el ambiente, las personas, como una esponja ávida.
de conocimiento en un entorno que para ella era un lienzo en blanco. Fue entonces cuando Ricardo vio a Fernanda Valdivieso, esposa de uno de los inversores más influyentes, acercarse a Isabela, y su atención se centró por completo. Fernanda era conocida en el círculo social por su lengua afilada y por tratar a los empleados como si fueran menos que humanos, meros objetos al servicio de su capricho. «Niña», Fernanda llamó a Isabela con un tono áspero, su voz cortante como un cristal roto. «Usted no debería estar circulando por aquí. Este es un ambiente social, no un lugar para el personal de servicio». Ricardo vio cómo el color abandonaba el rostro de Isabela, pero ella, con una fortaleza sorprendente, mantuvo la compostura, su barbilla levemente erguida. «Disculpe, señora, me retiraré de inmediato», respondió Isabela, su voz apenas un susurro, pero firme. «Espere», Fernanda continuó, claramente disfrutando de la situación, saboreando el momento de humillación. «Usted está usando el uniforme equivocado. Esa ropa le queda horrible. ¿Quién fue la irresponsable que la contrató?» Isabela permaneció en silencio, pero Ricardo pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la bandeja, un temblor casi imperceptible que revelaba la tormenta interna que la asolaba. La humillación era pública, brutal, y varias personas se detuvieron para observar la escena con la misma curiosidad morbosa con la que asistirían a un espectáculo. «Creo que la señorita está confundida», Ricardo interrumpió, acercándose al grupo con pasos decididos. Su voz era calma, casi susurrante, pero llevaba una autoridad innegable, una fuerza magnética que hizo que todos se giraran hacia él. «Isabela fue específicamente requerida por mí para este evento, y creo que tiene otras conversaciones más interesantes que atender, señora Valdivieso», añadió, su mirada de acero clavada en Fernanda sin darle opción a réplica. Fernanda parpadeó, claramente sorprendida por la intervención inesperada de Ricardo, y se apartó rápidamente, murmurando algunas disculpas ininteligibles. Los otros invitados se dispersaron, claramente incómodos con la atención, y Ricardo se quedó solo con Isabela en el balcón, bajo la fría luz de la luna quiteña. «Gracias», dijo Isabela en voz baja, aún temblando levemente, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de levantar la mirada hacia él. «No necesitaba haber hecho eso. Puedo defenderme sola». «Estoy seguro de que puede», respondió Ricardo, su voz suave, estudiándose, el rostro buscando alguna señal, alguna emoción en su semblante. «Pero nadie merece ser tratado así, independientemente de su función aquí». Isabela finalmente lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Ricardo vio una mezcla de gratitud y desconcierto. «¿Por qué hizo eso?», preguntó, su voz apenas un hilo. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué había hecho eso? Él no solía involucrarse en los dramas de los empleados, no solía importarle las pequeñas crueldades que se gestaban en su mundo de privilegio y apariencias. «Porque no lo merecía», fue la única respuesta honesta que pudo darle, la verdad que brotó desde lo más profundo de su ser. «Debería volver al trabajo», Isabela dijo, acomodando la bandeja en sus manos, como si el simple acto de servir pudiera devolverle algo de la normalidad arrebatada. «Espere», Ricardo se escuchó decir, un impulso que lo sorprendió a sí mismo. «¿Cuál es su nombre completo?» «Isabela Castillo». Ricardo repitió el nombre, saboreando cada sílaba, como si estuviera probando cómo sonaba, cómo se ajustaba a su paladar. «¿Está en la universidad?». Ella vaciló, claramente sorprendida por la pregunta personal, una fisura en el muro de su profesionalismo. «Administración, último año». «¿Dónde?», insistió Ricardo. «Universidad Central del Ecuador», respondió Isabela, con una pizca de orgullo apenas perceptible. Ricardo asintió impresionado. La Universidad Central no era barata, y si ella la pagaba con trabajos como camarera, significaba que luchaba incansablemente por su educación,
que cada centavo era el fruto de un esfuerzo titánico. «Eso es admirable», dijo, y lo pensaba genuinamente. Isabela lo miró con una desconfianza palpable, como si esperara una trampa, una broma de mal gusto. «¿Puedo preguntar por qué está interesado?» «Quizás porque eres la primera persona real que encuentro en mucho tiempo», Ricardo respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad brutal de sus palabras. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, el bullicio de la fiesta al fondo, creando una burbuja de intimidad que los envolvía. Isabela parecía estar evaluándolo, tratando de descifrar sus motivaciones, mientras Ricardo se sentía genuinamente curioso por su historia, por la vida que se escondía detrás de esos ojos cansados y resueltos. «Realmente necesito volver al trabajo», dijo Isabela finalmente, rompiendo el hechizo. «Necesito este empleo». «Claro», Ricardo asintió, dando un paso atrás, un gesto de respeto. «Pero Isabela...» «¿Sí? Si alguien más te molesta hoy me buscas. ¿Entendido?» Isabela asintió, una pequeña sonrisa, la primera de la noche, asomando a sus labios. «Entendido. Gracias, señor Ricardo». «Solo Ricardo», corrigió él, su voz suave. «Gracias, Ricardo», repitió ella, su voz un susurro apenas audible. Se alejó, volviendo a su tarea de servir, pero Ricardo permaneció en el balcón, observándola circular entre los invitados. Había algo en Isabela Castillo que había despertado una curiosidad que no sentía desde hacía años. Tal vez era su determinación inquebrantable, su dignidad inalterable frente a la humillación, o simplemente el hecho de que era real en un mundo saturado de máscaras y apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Hidalgo estaba genuinamente interesado en conocer a alguien más allá de su título, de su fortuna, de su apellido. Isabela terminó su turno a las 2 de la madrugada, con los pies doloridos y la mente en un torbellino de pensamientos confusos. El evento había sido un éxito, o al menos eso había dicho Patricia al entregarle los $300 en efectivo, la recompensa por una noche de invisibilidad forzada. Pero lo que realmente ocupaba sus pensamientos mientras esperaba el taxi en la fría acera de la Floresta era Ricardo Hidalgo. «¿Cómo así que te defendió?», preguntó Sofía por teléfono, incrédula. Isabela había llamado a su amiga en cuanto salió del edificio, necesitando procesar la avalancha de eventos que la habían abrumado. «Yo tampoco lo entiendo», Isabela suspiró, observando las calles vacías del elegante barrio quiteño. «Apareció de la nada y prácticamente echó a la mujer que me estaba humillando. Después se quedó conversando conmigo como si fuéramos, no sé, iguales. Isa, tú sabes quién es Ricardo Hidalgo, ¿verdad?», inquirió Sofía, su voz cargada de asombro y una pizca de envidia. «Es uno de los empresarios más ricos de Quito. Sale en las columnas sociales, tiene empresas por todo el Ecuador y proyectos en el extranjero». «Imagino que es alguien importante», Isabela murmuró, recordando la forma en que todos en la fiesta lo trataban con una mezcla de respeto y temor reverencial. «¿Pero por qué haría eso por mí? ¿Por qué se molestaría?» «Quizás esté interesado en ti, amiga», sugirió Sofía. Isabela casi se rió, un sonido amargo que se perdió en la noche. «Sofía, por favor, la gente como él no se interesa por la gente como yo. Debe haber sido solo cortesía». Pero incluso mientras lo decía, Isabela no podía olvidar la forma en que Ricardo la había mirado. No era la mirada condescendiente a la que estaba acostumbrada a recibir de clientes adinerados, ni la mirada depredadora que algunos hombres le dirigían. Era diferente. Era como si él realmente la viera, como si su existencia importara, como si fuera algo más que una simple camarera. El taxi llegó. Un viejo Chevrolet Aveo con un persistente olor a cigarrillo. Isabela se acomodó en el asiento trasero, contando mentalmente el dinero en su bolsillo. $300 significaban un respiro por algunas semanas.
Quizás incluso podría comprar esos libros que necesitaba para el último semestre de su carrera. Cuando llegó a su apartamento en Pineiros, sus dos compañeras de piso ya estaban dormidas. Isabela tomó una ducha rápida, intentando lavar el olor a perfumes caros y canapés sofisticados que se le había impregnado en la piel, pero no pudo borrar los recuerdos de la noche que se aferraban a ella como una segunda piel. Recostada en su estrecha cama, mirando el techo con una mancha de humedad que parecía crecer con cada día, Isabela se preguntó cómo sería la vida de Ricardo Hidalgo. Probablemente dormía en una cama king size, en una habitación más grande que todo su apartamento. Probablemente nunca se había preocupado por las cuentas atrasadas o por el precio del transporte público. Eran personas de mundos diferentes. Eso era todo. La conversación en el balcón había sido solo un momento de cortesía, nada más. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? ¿Por qué su imagen persistía en su mente como una melodía pegadiza? 3 pisos más abajo, en su lujoso ático, Ricardo tampoco lograba conciliar el sueño. Se encontraba en su oficina particular, un espacio de diseño minimalista con vistas espectaculares de la ciudad que nunca dormía. Una copa de whisky reposaba intocada sobre la mesa de cristal, mientras su mente divagaba, ocupada por los pensamientos sobre Isabela Castillo. Había despedido a los últimos invitados alrededor de las 3 de la mañana, estrechado manos con socios e inversores, pronunciado discursos vacíos, pero durante toda la despedida sus ojos habían buscado a Isabela entre la multitud. Patricia le había informado que ella ya se había marchado, y Ricardo sintió una punzada de decepción que no supo explicar. Ricardo Hidalgo no era un hombre de impulsos. Cada decisión en su vida había sido calculada con precisión milimétrica, cada movimiento, una estrategia fríamente analizada. A los 20 años, cuando heredó la empresa de su padre, había transformado un pequeño negocio inmobiliario en un imperio que abarcaba todo el país. No había espacio para los sentimientos en su vida profesional, y desde hacía mucho tiempo, había decidido que tampoco había espacio para ellos en su vida personal. Las mujeres que formaban parte de su círculo social eran predecibles, hermosas, educadas, interesadas en su dinero y en su estatus. Sus relaciones eran efímeras, lo suficientemente largas para satisfacer las necesidades sociales y físicas, pero nunca lo suficiente para crear lazos emocionales profundos. Isabela era diferente. Había algo en sus ojos que lo inquietaba de una forma que no lograba comprender. Una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que lo atraía de manera inexplicable. Quizás era la honestidad, la ausencia de máscaras, o simplemente el hecho de que ella no supiera quién era él cuando comenzaron a conversar, lo que lo había cautivado. Ricardo tomó su celular y dudó. Sería fácil averiguar más sobre ella. Tenía contactos, recursos, podría saber todo sobre Isabela Castillo en pocas horas, desentrañar cada aspecto de su vida con un par de llamadas. Pero algo lo detuvo. Quizás era respeto por la privacidad de ella, o quizás era el miedo a lo que podría descubrir, a romper la magia de ese primer encuentro. En lugar de eso, se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, Quito continuaba su danza nocturna de luces y movimiento, un ballet urbano que se repetía cada noche. En algún lugar, en esa inmensidad, Isabela estaba durmiendo, probablemente soñando con sus planes para el futuro, con los exámenes, con su trabajo. Ricardo sonrió levemente, una sonrisa que rara vez aparecía en su rostro. Hacía mucho tiempo que alguien había despertado su genuina curiosidad, esa chispa de interés que lo hacía sentir vivo. Quizás era hora de romper algunas de sus propias reglas, de arriesgarse en un juego donde las fichas no eran ni dinero ni estatus, sino algo mucho más valioso,
la autenticidad de una conexión humana. Isabela se encontraba en medio de un examen de gestión estratégica, su frente ligeramente fruncida en concentración mientras desglosaba las complejidades del análisis FODA y la planificación organizacional, cuando su celular vibró discretamente en su bolsillo. Lo ignoró, decidida a no perder el hilo de sus pensamientos, pero la persistencia de la vibración la inquietó. 5 minutos finales, anunció el profesor. Y Isabela aceleró el ritmo de su escritura, apurando los últimos trazos de la respuesta final. Solo cuando entregó el examen, con el alivio de una carga liberada, revisó el celular. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. «Hola, Isabela. Soy Ricardo, de anoche. ¿Podemos conversar?» Isabela releyó el mensaje 3 veces, la incredulidad nublando su juicio. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Y por qué se estaba poniendo en contacto con ella? «Sofía, ¿le diste mi número a alguien?», preguntó cuando encontró a su amiga en el pasillo de la facultad, su voz una mezcla de asombro y preocupación. «No, ¿por qué? ¿Pasó algo?», inquirió Sofía, sus ojos grandes y expectantes. Isabela le mostró el mensaje y Sofía abrió los ojos de par en par, una exclamación ahogada escapando de sus labios. «¡Dios mío, Isa! Ricardo Hidalgo te está enviando mensajes. Esto es muy extraño, ¿no? ¿Cómo consiguió tu número? ¿A quién le importa? Es millonario. Respóndele», exclamó Sofía, la emoción desbordándose en su voz. Isabela dudó. Personas como Ricardo no se ponían en contacto con personas como ella sin un motivo. Quizás había hecho algo mal en la fiesta. Quizás él quería quejarse de algo, o peor aún, exigirle algo. Con las manos temblándole ligeramente, tecleó. «Hola, ¿cómo consiguió mi número?». La respuesta llegó casi de inmediato, como si él hubiera estado esperando ansiosamente su contestación. «Tengo mis recursos. ¿Puedes encontrarte conmigo esta tarde? Me gustaría hablar en persona». Isabela le mostró el mensaje a Sofía, quien casi gritó de entusiasmo. «Quiere encontrarse contigo. Esto es como una película. ¿O quiere demandarme por algo?», murmuró Isabela. Pero su corazón ya latía a un ritmo acelerado, una mezcla de miedo y una excitación incontrolable. «¿Dónde?», respondió Isabela al mensaje. «¿Conoces el Café Botánica en la Floresta? A las 4 de la tarde». Isabela conocía el lugar de paso. Un café encantador y caro, frecuentado por artistas y empresarios de la zona. Definitivamente, no era el tipo de lugar al que solía ir, pero quedaba cerca de su trabajo de medio tiempo los martes. «Está bien, hasta las 4 p.m., escribió. «Perfecto. Hasta luego, Isabela». Isabela miró su celular, aún procesando lo que acababa de suceder. En menos de 24 horas había conocido a un millonario, había sido defendida por él y ahora tenía una cita. «Esto no es normal», murmuró. «Claro que no es normal». Sofía rió, la risa de una adolescente. «Es extraordinario. ¿Qué vas a ponerte?». Isabela miró su ropa sencilla. Jeans, camiseta básica y zapatillas. «No tengo ropa para un lugar así». «Ven acá, vamos a resolver esto», dijo Sofía, arrastrándola hacia su pequeño guardarropa. A las 4 de la tarde, Isabela estaba sentada en una mesa discreta del Café Botánica, el vestido azul marino prestado por Sofía, sencillo pero elegante, ajustándose a su figura con una gracia inesperada. Intentaba disimular el nerviosismo que se arremolinaba en su estómago, una bandada de mariposas furiosas que amenazaban con desbordarse. Había llegado 15 minutos antes, pedido solo un café, el más barato del menú, y observaba el ir y venir de la clientela con una mezcla de curiosidad y extrañeza. El café era exactamente como lo había imaginado. Una decoración refinada, obras de arte en las paredes, una clientela vestida con elegancia sobria y precios que hacían llorar a su ya maltrecha billetera. Se sentía como una impostora, una intrusa en un mundo que no le pertenecía, pero se esforzaba por mantener la postura erguida y la expresión confiada,
como si cada fibra de su ser le gritara que merecía estar allí. Ricardo llegó exactamente a las 4. Isabela lo reconoció de inmediato, incluso sin el impecable traje de la noche anterior. Vestía unos pantalones vaqueros oscuros y una camisa blanca sencilla, pero aún así emanaba esa aura de poder y confianza que ella había notado en la fiesta, una autoridad silenciosa que lo distinguía de los demás. «Hola», dijo, acercándose a la mesa, su voz un murmullo suave pero firme. «Gracias por venir». «Hola», respondió Isabela notando que él parecía más relajado, menos tenso que la noche anterior. No sabía si vendría realmente. ¿Por qué no iba a venir?, preguntó Ricardo sentándose. Isabela notó que había elegido la silla de frente a la entrada, una posición que le permitía observar quién entraba y salía. Un hábito de empresario, pensó. «No sé, la gente como usted suele estar muy ocupada». «¿Gente como yo?», preguntó él, con una sonrisa que parecía genuinamente curiosa, una chispa de picardía en sus ojos. Isabela se sonrojó, sintiendo el calor invadir sus mejillas. «Ya sabe, exitosos, importantes. Y la gente como usted», replicó él, y Isabela percibió que él la estaba probando, midiendo su reacción, explorando los límites de su honestidad. «La gente como yo se pasa el día corriendo detrás del dinero para pagar las cuentas», respondió ella, su voz firme, sin atisbo de vergüenza. Ricardo asintió, una leve inclinación de cabeza que parecía aprobar su franqueza. «Honestidad, eso es raro en mi mundo». Un camarero se acercó y Ricardo pidió un café expreso. Isabela notó que él no necesitó mirar el menú, no dudó con el precio. Pequeños detalles que revelaban un abismo de diferencias entre sus mundos. «¿Puedo preguntar por qué quiso verme?», Isabela preguntó cuando volvieron a estar solos, el silencio pesado en el aire. Ricardo permaneció en silencio por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos, buscando las palabras exactas. «Me intrigaste anoche. La forma en que te comportaste durante esa situación con Fernanda, mantuviste tu dignidad a pesar de ser humillada públicamente. Eso me impresionó». Isabela no sabía qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta. «Necesito trabajar. No puedo darme el lujo de perder el control». Podrías haber reaccionado de forma diferente. Podrías haberte defendido. Podrías haber sido grosera con ella. Pero elegiste mantenerla en clase, Ricardo argumentó, su voz suave y reflexiva. «¿Clase?». Isabela casi se rió, un sonido ahogado. «Yo no tengo clase, tengo necesidad». «Tienes más clase que la mayoría de las personas que conozco», Ricardo afirmó, y había algo en su voz, una sinceridad tan rotunda que Isabela le creyó. El café de Ricardo llegó, y ambos se sumergieron en un silencio confortable por un momento, un espacio de calma en medio de la vorágine de sus vidas. Isabela se descubrió observándolo discretamente. Sin el ambiente formal de la fiesta, él parecía más humano, más accesible, menos la figura inalcanzable que había conocido la noche anterior. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo finalmente Isabela, su voz apenas un susurro que rompió el delicado silencio que los envolvía. «Claro», respondió Ricardo, su mirada invitándola a continuar. «¿Por qué está interesado en mí? Quiero decir, realmente interesado. Debe conocer a cientos de mujeres más adecuadas para su círculo social». Ricardo sonrió, y Isabela notó que era la primera sonrisa genuina que veía en él, una expresión que iluminaba sus ojos. «Quizás sea exactamente por eso. Eres diferente, Isabela. Eres real». «¿Real?». Isabela parpadeó, la palabra resonando en su mente. «En mi mundo, todo el mundo quiere algo. Dinero, conexiones, estatus. Tú ni siquiera sabías quién era yo cuando empezamos a hablar anoche. Me trataste como a una persona normal». Isabela procesó la idea, una revelación que le sorprendió. «¿Y eso es bueno?». «Es refrescante». Ricardo respondió, y había una pizca de melancolía en su voz.
Hace mucho tiempo que alguien me mira y ve solo a Ricardo. No, a Ricardo Hidalgo de Hidalgo y Asociados. Isabela lo entendió. Ella había crecido en un mundo donde las personas eran juzgadas por su carácter, por sus acciones, no por su cuenta bancaria. Para ella, Ricardo había sido solo un hombre amable que la había defendido, un caballero inesperado en una noche de humillación. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó directamente, su voz sin rodeos. Honestamente, no lo sé todavía, Ricardo admitió, la sinceridad en sus ojos. Solo sé que quiero conocerte mejor. Quiero entender tu historia, tus sueños. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace levantarte cada día? Isabela se quedó en silencio, procesando la profundidad de su franqueza. Era peligroso, lo sabía. Personas de mundos tan dispares rara vez lograban construir algo duradero juntas. La brecha social era un abismo casi insalvable, pero había algo en Ricardo que la atraía, algo más allá de su obvio poder y riqueza, una cualidad intangible que la llamaba. «Está bien», dijo finalmente, un leve suspiro escapando de sus labios. «Pero necesito que sepas que no soy como las mujeres de tu mundo. Tengo deudas, trabajo en 3 empleos, vivo en un apartamento pequeño con 2 compañeras. Mi vida es complicada». «Todas las vidas son complicadas», Ricardo respondió, una sonrisa ladeada. «Algunas complicaciones son solo más caras que otras». Isabela sonrió por primera vez desde que había llegado al café. Quizás, solo quizás, ese encuentro improbable podría convertirse en algo interesante, algo que valiera la pena explorar. «Entonces», dijo, su voz un poco más ligera, «¿qué quieres saber sobre mí?». 2 semanas transcurrieron desde aquel encuentro en el Café Botánica, y Isabela descubrió que Ricardo Hidalgo era persistente, no de una manera invasiva o incómoda, sino de un modo que demostraba un interés genuino y constante. Él le enviaba mensajes preguntando sobre sus estudios, sobre sus exámenes, sobre cómo había sido su día de trabajo. Pequeños detalles que revelaban que realmente prestaba atención a lo que ella le decía, que sus palabras tenían un eco en él. «Isa, estás diferente», comentó Mateo, su colega de prácticas, mientras organizaban documentos en la oficina de contabilidad, donde trabajaba a tiempo parcial. «Estás más, no sé, radiante». Isabela sonrió, sintiendo el calor subir a su rostro, una oleada de rubor que no podía controlar. Era cierto, las conversaciones con Ricardo se habían convertido en la parte favorita de sus días, pequeños oasis de conexión en medio de su ajetreada rutina. Intercambiaban mensajes sobre todo, desde discusiones sobre economía y negocios hasta reflexiones sobre la vida y sueños para el futuro. «Es solo porque los exámenes me están yendo bien», mintió, volviendo la atención a la hoja de cálculo en la pantalla del ordenador. En ese instante, su celular vibró. «¿Quieres cenar conmigo hoy? Conozco un lugar que creo, aunque te gustará». Isabela vaciló. Se habían visto 2 veces más desde el café. Una vez para un almuerzo rápido en el centro y otra para una caminata en el Parque La Carolina. Siempre en lugares públicos, siempre conversaciones que fluían con naturalidad, sin presiones ni expectativas. Pero una cena, eso parecía algo más íntimo, un paso más allá en esa extraña conexión. «¿Qué tipo de lugar?», respondió ella, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Confías en mí?». Isabela miró el mensaje, la pregunta resonando en su mente. Confiar en Ricardo Hidalgo, un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo, que podría tener a cualquier mujer que quisiera. «Sí», tecleó antes de que pudiera cambiar de opinión. «Un acto de fe. Te recojo a las 7 p.m, dirección». Isabela proporcionó su dirección, ya imaginando la reacción de Ricardo cuando viera dónde vivía. El contraste sería abrumador, grotesco. Él, acostumbrado a áticos lujosos y coches importados, ella viviendo en un
Apartamento de 2 habitaciones en un edificio sin ascensor, en un barrio sencillo. A las 7 en punto, Isabela esperaba en la portería del edificio. Se había cambiado de ropa 3 veces, finalmente decidiéndose por un vestido negro sencillo que había comprado en una liquidación meses atrás. No era alta costura, pero la hacía sentirse bonita y segura de sí misma. Cuando el Audi negro se detuvo frente al edificio, Isabela respiró hondo. Un último intento por calmar sus nervios. Ricardo descendió del coche y caminó hacia ella, y de nuevo Isabela quedó impresionada por cómo lograba parecer tan elegante, incluso en ropa casual. «Hola», dijo besándole ligeramente el rostro. El gesto fue natural, amigable, pero Isabela sintió una corriente eléctrica en el punto donde sus labios tocaron su piel, una chispa que la recorrió por completo. «Hola, bonito coche», comentó ella, intentando disimular el nerviosismo que la consumía. «Gracias, estás preciosa», respondió Ricardo, abriéndole la puerta del pasajero con un gesto galante. El interior del coche olía a cuero caro y a un perfume masculino sutil, una fragancia que se impregnaba en el aire. Isabela se acomodó en el asiento, intentando disimular lo impresionada que estaba con el lujo discreto que la rodeaba, el silencio del motor, la suavidad del viaje. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras Ricardo encendía el motor, la voz apenas un susurro. «Al barrio de La Floresta. ¿Lo conoces?». «Claro, pero no suelo frecuentar los restaurantes de allí». Isabela sonrió un poco avergonzada. «Son un poco fuera de mi presupuesto». «Hoy el presupuesto soy yo», dijo Ricardo, y había algo en su voz que la hizo mirarlo, una determinación que la sorprendió. «Quiero mostrarte uno de mis lugares favoritos de la ciudad». Condujeron por las calles vibrantes de Quito, una metrópolis que para Ricardo era un mapa de inversiones y oportunidades, un lienzo donde expandir su imperio. Isabela, en cambio, la vivía a través de las rutas de 1900 autobús, de los atajos que acortaban el camino a sus 3 empleos, cada uno un peldaño en su ascenso forzado. En el lujoso silencio del coche de Ricardo, la disparidad de sus mundos se hacía palpable, un contraste que ella no podía ignorar. El restaurante japonés al que se dirigían, escondido en una calle lateral de La Floresta, era un santuario de sabores y lujo sutil. El maître los recibió con reverencia, y Ricardo, sin dudar, ordenó en un japonés básico, un detalle que fascinó a Isabela, mostrándole una nueva faceta de su compleja personalidad. Ella, acostumbrada a la comida rápida del patio de comidas, se sintió inmersa en un universo de texturas y aromas desconocidos, cada plato una obra de arte efímera que sus sentidos apenas podían procesar. Ricardo observaba su asombro con una sonrisa discreta, notando cada pequeña reacción, cada expresión de fascinación genuina en el rostro de Isabela, una sinceridad que rara vez encontraba en su propio círculo. «¿Te está gustando mi Isa?», preguntó él, su voz suave, casi un susurro. «Es increíble, Ricardo, una experiencia totalmente nueva para mí. La comida más exquisita que he probado», respondió ella, su voz teñida de asombro. «Pero, disculpa mi franqueza, debe costar una fortuna. Siento que estoy en un sueño del que pronto voy a despertar». Ricardo gentilmente tomó su mano sobre la mesa. «Comprendo tu preocupación, Isabela. Es natural, pero déjame decirte algo importante. Tú me das cosas que el dinero, mi fortuna, mis empresas no pueden comprar. Tu honestidad inquebrantable, tu perspectiva única del mundo, esa forma genuina y sin filtros de ver la vida, tu autenticidad. Eso vale más que cualquier cena lujosa, que cualquier riqueza material. Es un valor intangible que he buscado toda mi vida en mi mundo superficial y solo lo he encontrado contigo». Las palabras de Ricardo la conmovieron profundamente.
un nudo en la garganta, una calidez que se extendía por todo su ser. Nunca nadie le había hablado con tanta profundidad emocional, valorando su esencia por encima de cualquier posesión material. «Tienes una forma muy bonita de hablar, Ricardo», murmuró ella, sus ojos brillando ligeramente. «Y tú, Isabela, tienes una forma muy bonita de hacerme querer ser una persona mejor, de inspirarme a buscar algo más profundo que el éxito material». La conversación fluyó, profunda y reveladora, abriendo las compuertas de sus mundos ocultos, desvelando las heridas y los sueños que ambos guardaban. Isabela le habló de su madre, Carmen, una mujer incansable que trabajaba limpiando hospitales de sol a sol para darle un futuro, una vida de oportunidades que ella nunca tuvo. Le contó sobre la ausencia de su padre, un vacío que la había forzado a madurar rápidamente, a depender solo de sí misma y de la fuerza inquebrantable de su espíritu. «Mi madre es mi ejemplo, Ricardo. Ella es la definición de resiliencia, de amor incondicional, de sacrificio. Todo lo que soy se lo debo a ella», confesó, su voz cargada de admiración. Ricardo, a su vez, expuso la fría formalidad de su propia familia, ligada a la fortuna y a las expectativas sociales, a un linaje que pesaba sobre sus hombros como una losa de responsabilidad. «La cercanía en mi familia se mide por los resultados de los negocios, por la cantidad de ceros en la cuenta bancaria, por la impecable imagen pública», dijo con una amargura contenida que Isabela no había percibido antes, una herida profunda bajo su fachada de éxito. Confesó su sueño frustrado de ser arquitecto social, de construir no solo edificios imponentes, sino esperanza, de diseñar espacios para quienes menos tienen. «Mi padre siempre decía que era una fantasía, que mi deber era expandir el imperio, no construir casas para la gente pobre. Me lo prohibió tajantemente», compartió Ricardo, su voz teñida de resignación. Isabela, con una perspicacia que sorprendió a Ricardo, le sugirió usar su poder, su posición privilegiada, para transformar el mundo desde dentro del sistema, para construir viviendas populares, para forjar alianzas con el gobierno en proyectos de vivienda accesible. «Tienes los recursos, Ricardo, la independencia para hacerlo ahora. ¿Por qué no canalizas esa fuerza para cambiar las cosas? No necesitas dejarlo todo. Puedes usar lo que ya tienes», argumentó ella, sus palabras resonando con una lógica irrefutable que despertó algo en él. Él la escuchó con una admiración genuina, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos, una luz que él creía extinta. «Nunca lo había visto de esa manera, Isabela. Es inspirador. Nunca nadie me había dado una perspectiva tan valiente y práctica a la vez. Siempre me sentí encadenado, pero tus palabras me muestran un camino». Salieron del restaurante. El aire fresco y húmedo de la noche quiteña los envolvió. Ricardo insistió en llevarla a casa, prolongando aquel momento de conexión que se había vuelto tan preciado. En el coche, la intimidad creció. Ricardo, con una vulnerabilidad inesperada, le preguntó sobre sus relaciones pasadas, sobre la profundidad de sus experiencias íntimas. Isabela, con una franqueza pura, admitió no haber tenido experiencias íntimas significativas. «Nunca encontré a la persona correcta, Ricardo. Nunca sentí que fuera el momento adecuado, que el amor fuera lo suficientemente fuerte o verdadero para dar ese paso. Siempre quise que fuera especial», confesó. Ricardo la miró con una ternura profunda, una adoración que iluminaba sus ojos. «Eso no me molesta, Isabela. Al contrario, me honra profundamente. Significa que eres selectiva, que valoras la intimidad, que esperas por algo real y verdadero. Eso es raro y hermoso en un mundo tan superficial como el mío». La tensión entre ellos era palpable, un deseo contenido, un anhelo mutuo. Isabela sentía un calor crecer en su pecho, una mezcla de nerviosismo
y una emoción desconocida. «Deberías subir, Ricardo. Ya es muy tarde», dijo ella. Pero ninguno de los dos se movió, anclados en ese momento suspendido. «¿Tú crees que esto podría funcionar entre nosotros, Isabela? Una relación entre dos personas de mundos tan diferentes, con tantas barreras sociales», preguntó Ricardo, su voz cargada de vulnerabilidad. Ricardo se inclinó más cerca, su mano cálida acariciando suavemente el rostro de ella, un toque que la hizo estremecerse. «Algunas cosas en la vida valen la pena intentarlo, Isabela, incluso cuando parecen imposibles, cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra. Creo en lo que siento por ti, en lo que estamos construyendo». Él se acercó lentamente, dándole el tiempo y el espacio para retroceder, pero Isabela no lo hizo. Sus cuerpos se mantuvieron firmes, atraídos por una fuerza magnética irresistible. Cuando sus labios se encontraron, suaves y cálidos, el mundo pareció detenerse. El beso, tierno y respetuoso, pero cargado de promesas, de un futuro incierto pero anhelado, de una conexión que unía sus almas. «Buenas noches, mi Isabela», murmuró él contra sus labios. «Buenas noches, Ricardo», respondió ella, su voz apenas un susurro. Isabela salió del coche en un trance, sus piernas temblándole. Al llegar a su apartamento, sola en el ascensor averiado que la obligó a subir 5 tramos de escaleras, Isabela comprendió que su vida había cambiado para siempre. Se estaba enamorando de Ricardo Hidalgo, el hombre que la veía por quien era, y esa verdad la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Isabela estaba en la oficina, intentando concentrarse en informes financieros, cuando la llamada de su madre la heló. Una periodista había preguntado sobre su vida, su familia, su padre, detalles íntimos. El pánico se apoderó de Isabela. Sabía que era la familia de Ricardo. «Necesitamos hablar, urgente», le envió. Se encontraron en una cafetería discreta. Isabela le contó la invasión a su privacidad. Ricardo se enfureció. «Mierda, Isabela, lo sabía, lo presentía», murmuró. Él admitió que su familia usaría recursos ilimitados para proteger su estatus y apartar intrusos, como detectives privados y periodistas. Isabela mostró el sobre con $50,000 que la madre de Ricardo le había ofrecido para que se alejara. «Mi madre intentó comprarte, intentó ponerle un precio a nuestro amor», murmuró Ricardo indignado. «Y por un momento lo consideré seriamente», confesó Isabela, las lágrimas asomando. «Porque quizás ella tenga razón, Ricardo. Quizás somos demasiado incompatibles. Quizás yo no pueda sobrevivir en tu mundo, en ese laberinto de apariencias, de juicios». Ricardo la tomó de las manos, arrodillándose frente a ella. «Me enamoré de ti, Isabela, completamente. Y es por eso que no puedo aceptar ese dinero. Tú vales más que cualquier fortuna. No voy a renunciar a ti por la opinión de mi familia». Su voz era firme, cargada de convicción. «Ellos lo intentarán. Mi madre no se detendrá. Pero lo enfrentaremos juntos, mi amor. Estaré a tu lado en cada paso del camino, solo si tú quieres. No te culparé si decides que es demasiado complicado». Isabela lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y esperanza. «Lo creo, Ricardo, con todo mi corazón, pero tengo miedo, mucho miedo de no ser lo suficientemente buena para tu mundo, de que te des cuenta de que tu madre tenía razón, de que esto termine». Ricardo la abrazó fuerte, atrayéndola a sus brazos, un abrazo protector. «Eres más que suficiente, mi amor. Eres inteligente, fuerte, real. Me haces querer ser un hombre mejor, y en cuanto a que esto termine», él acarició su rostro. «No quiero que esto termine nunca, Isabela. No conmigo. Te lo prometo». «Te amo, Ricardo», susurró ella. «Isabela Castillo. Te amo por quien eres, de dónde vienes, por tus sueños, por tu lucha,
Y si mi familia no puede aceptar eso, el problema es de ellos, no nuestro. Los enfrentaremos juntos o simplemente los dejaremos atrás. Tú eres mi prioridad ahora, mi única verdad. La besó suave y profundamente. Yo también te amo, Ricardo, respondió ella, su voz ahogada por las lágrimas y la emoción. En el dormitorio de Ricardo, la luz suave de la mañana quiteña los envolvía. Te quiero, Isabela, toda tú, pero solo si tú también quieres, le dijo él, su voz ronca de deseo. Quiero, susurró Isabela, confesando que era su primera vez. Ricardo fue increíblemente gentil y paciente, cada toque lleno de respeto, cada caricia una pregunta silenciosa. Las lágrimas de Isabela, no de dolor, sino de pura emoción y de la magnitud de aquel momento, rodaron por su rostro. Es real, mi amor. Somos nosotros, y te amaré para siempre. Unidos, exploraron esa nueva intimidad, un viaje de descubrimiento mutuo. Al final, Isabela susurró, no me arrepiento de nada, ni de las lágrimas, ni de haber esperado. Tú valiste la pena. Ricardo respondió, yo tampoco me arrepiento de haberte encontrado. Ella se preocupó por la batalla que enfrentarían con su familia, pero Ricardo con firmeza afirmó, lo que tenemos es real, Isabela, es verdadero, y el amor verdadero siempre encuentra un camino. Meses después, Isabela se graduó con honores y aceptó una oferta de empleo prometedora en una prestigiosa consultora. Ricardo, por su parte, concretó su sueño, implementando proyectos de vivienda social en su constructora, construyendo no solo edificios, sino esperanza. Aunque la familia de Ricardo no los aceptaba plenamente, ellos habían forjado su propia felicidad, una fortaleza inquebrantable construida sobre la honestidad, la superación y la autenticidad. En el mismo balcón donde se conocieron, Ricardo le pidió matrimonio a Isabela. Ella dijo sí, sin dudarlo, porque a veces, cuando el amor es verdadero, hasta las historias más imposibles tienen un final feliz.